Buenas, en este vídeo vamos a repasar el cuidado y la carga de las plumas. Vamos a verlo con estas Montblanc, pero lo primero que tenemos que ver es las partes de la pluma para entender cómo funciona. Vamos a utilizar para eso una un poquito menos elegante, que es esta Lamy Safari, pero que tiene la ventaja de que es transparente. Es lo que se llama una pluma de demostración o demonstrator, si la queréis buscar por ahí. ¿Vale? Entonces vemos que se ve perfectamente el depósito, en este caso con un cartucho, que se desenrosca el cuerpo. Ahí lleva el cartucho, que es lo que normalmente va a tener la tinta. El cartucho se pincha en lo que sería el conjunto de la boquilla. Ahí se ve la parte del alimentador donde vamos a pinchar el cartucho y por donde va a pasar la tinta al alimentador. El alimentador es esa pieza negra de plástico que va a llevar la tinta hasta la punta del plumín. El plumín, en este caso, se puede quitar y poner en la Lamy. No hagáis esto con cualquier pluma si no sabéis qué se hace, ¿vale? En esas, pues, en las Montblanc no se suele quitar el plumín. Y como os decía, pues por ahí va a pasar la tinta por capilaridad que va a llevar la cantidad adecuada a la punta del plumín. ¿Cómo? Pues si veis ahí esos canalitos, es por donde va a pasar la tinta, ¿de acuerdo? Esto se lo inventó en el siglo XIX Waterman, el alimentador. Antes pues iban mojando la pluma y ahora pues con el sistema de alimentador, gracias a las piezas de plástico, pues pudo hacer por capilaridad este sistema para alimentar el plumín, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son básicamente las partes de la pluma, aparte del capuchón, evidentemente, y el clip. Pasamos a ver las Montblanc. Vamos a ver esta 144. La 144 es la más fina de las Meisterstück habituales. Como veis, tiene un cartucho, o en este caso un convertidor o adaptador. El de la marca se enrosca. Recomiendo, cuando haya convertidores de la marca, comprar el de la marca de la pluma que tengáis. El cartucho, este es un cartucho universal, que puedes meter uno ahí y otro dentro del cuerpo para llevar de repuesto. La capacidad de los dos es prácticamente la misma. Lo único que con el convertidor o émbolo, pues puedes elegir la tinta que quieras y meterle directamente de un tintero. Bueno, pues ¿cómo vamos a limpiarla? Cuando terminemos de utilizar la pluma, si no hemos dejado secar la tinta y simplemente pues acabamos de agotarla, pues se puede llenar varias veces de agua y vaciarla, y con eso estaría limpia. ¿Que se nos ha quedado un poco seca? Pues utilizamos un bote de estos, donde podemos hacer la operación que os he comentado antes, y además donde podríamos desmontarla y dejarlo en remojo 1 o 2 días. Con un día suele ser. Esto del remojo, ojo con las plumas de caseína, pero son unas plumas muy raras, porque esas sí que se estropearían en el agua. Pero son unas plumas muy raras de los años 20. No creo que tengáis una pluma de caseína sin que lo sepáis. Y después pues la secamos bien y la montaríamos de nuevo. El tema de las tapas. Esta, como os he dicho, es una pluma que se abre con un clip, ¿vale? O sea, con una compresión. Simplemente pues cogemos y tiramos. Lo ideal sería, por ver si no es de presión, damos vueltas, si vemos que no se abre, pues tiramos, ¿vale? Cualquier pluma de rosca, como esta 149, pues en cuanto cogemos y cualquier pluma de clip se gira, entonces la de rosca, si giramos 1 o 2 vueltas, va a abrirse, sin más, ¿vale? Con lo cual, por favor, probad primero que es de rosca, y si no se abre, pues ya podéis tirar y hacer el tema del clip. Esta dispone de un depósito bastante grande y vemos el depósito ahí a través de la ventanita. Ese depósito se va a llenar mediante un émbolo. Ese émbolo se acciona desde la parte de atrás. Ahora vamos a ver en otra pluma cómo se transparente también cómo se hace. Y cuando vamos subiendo, si veis ahí, llega la parte tope del émbolo, ese plastiquito llega hasta arriba, y entonces pues coge, saca todo el aire, y cuando enroscamos lo que va a hacer es succionar como si fuera una jeringuilla, ¿vale? Eso es el sistema de carga por émbolo.
Hay plumas que no admiten nada más que cartuchos, como esta pequeña Bohème, que además es retráctil, es una pluma muy curiosa. Cuando queremos sacar el plumín tenemos que girarla, ¿vale? Pero solo sube el mecanismo, el cartucho está puesto. Y el cartucho lo pondríamos aquí atrás, ¿vale? Cogemos el cartucho estándar, lo metemos, solo entra un cartucho, nos toca llevar otro en el estuche, pero bueno, es una pluma, como veis, muy chula. Sacamos el plumín y podemos escribir normalmente. ¿Cómo limpiamos esta pluma? Esta es un poquito más delicada. Lo suyo no es no dejarla, con tanta parte móvil, es no dejarla en remojo. Entonces, lo suyo sería quitar ese cartucho y conseguir una perita de estas para limpiar los oídos en la farmacia, ¿vale? Como esta. Entonces, con esto lo llenáis de agua y lo metéis ahí y ya vaciáis toda la perita. Si sacáis el plumín entero, mejor, porque así ya directamente la limpian toda por dentro, ¿vale? Con esto lo haríais varias veces y sacando todo lo que tendría, todos los restos que tuviera, pues ya la dejáis secar, ¿vale? Pero no tenéis que dejarla en remojo. Bueno, pues es una de las más delicadas, digamos, de cuidar. Hay otras plumas curiosas, no es Montblanc, que es las que estábamos viendo, pero es una pluma Pilot, se llama Capless o Vanishing Point, es decir, que es una pluma sin capuchón. Tenemos ahí un botón que apretamos y saca el plumín, ¿vale? Tiene un mecanismo interior que nos va a permitir sacar el plumín y la verdad es que escriben muy bien. Son plumas que son una gozada escribiendo y aunque te parezca que se pueden secar, no se secan gracias a una tapa que tiene interior. El mecanismo es un poquito más delicado y lo que podríamos limpiar es todo este mecanismo, pero eso lo podemos coger y sacar entero. Ahí tenemos el adaptador, que como veis es más chiquitín, entra menos cantidad de tinta, pero tampoco tenemos ventana y tal, es decir, tiene sus peculiaridades, pero es una pluma muy cómoda para llevar y manejar con una sola mano. Cogemos y directamente, como os decía, la enroscamos, cuidado que estén las piezas en su sitio y ya está. Bueno, yo os había comentado que os iba a enseñar también cómo funciona por dentro una pluma con émbolo, ¿de acuerdo? Esta TWSBI Eco, que tenéis en varios colores, como veis, nos va a enseñar absolutamente todo el depósito y todo el mecanismo. Es una pluma, la verdad es que muy dura y no es muy cara. Lo tenéis, creo que son a partir de 50 euros más o menos, dependiendo del color y de la combinación. Ahí tenéis cómo cuando enrosco y desenrosco, sube y baja el émbolo. Eso va a introducir aire, o en su caso tinta, del tintero directamente, para tener el depósito lleno. Ese depósito pues directamente alimentaría el alimentador, que llevaría la tinta al plumín para escribir. Bueno, y tinteros, aquí tenemos por ejemplo un tintero de Montblanc. Hay tinteros que tienen formas diferentes para permitir cargar mejor la pluma, es decir, si este tintero fuera todo lo largo que veis sin tener ese escalón ahí, pues no permitiría inclinarlo, llenar ese depósito y ahí podemos cargar mucho más cómodamente la pluma sin que coja aire. Si veis, pues si cojo la pluma, lo suyo sería meterla hasta el principio de la boquilla para que no entre aire, ¿vale? Y si vemos aquí, vemos que efectivamente pues coincide con lo que sería el espacio que tenemos ahí específico para cargarla del tintero. Entonces lo inclinaríamos para adelante y ya está. Hay luego también tinteros muy curiosos, como este de Ackerman, de unos holandeses. No se vende aquí en España. Y lo que tiene es, aparte de esta forma de matraz, tiene ahí dentro una bolita, a ver si conseguimos vaciar la parte de arriba que se vea. Tiene una bolita que funciona como válvula. Entonces lo inclinamos para arriba, lo volcamos, esa bolita bloquea lo que es la bajada de la tinta y al bloquear la bajada de la tinta podemos coger, sumergir la pluma hasta la boquilla y coger tranquilamente la tinta, ¿vale?
es otro de los sistemas para facilitar utilizar toda la tinta del tintero. Hay más tinteros, otros no piensan tanto en facilitar el cargado de la pluma, como por ejemplo este Edelstein, que es de Pelican, muy bonito, precioso, pero como os digo, pues no ayuda demasiado, ¿vale? Hay otras cosas, por ejemplo este de Antiguas, sí que, como es más alto, pues sí que permitiría aprovechar más la tinta. Y luego tenemos aquí, esto es un líquido para limpiar plumas, ¿vale? Antes no lo he mencionado. Esto, si lo utilizáis para alguna pluma que esté muy sucia, tenéis que dejarlo 5 minutos, no más. Es decir, lo cargáis con esto en vez de cargarlo con agua, lo dejáis 5 minutos y a los 5 minutos podéis agitarlo un poco mientras tanto si queréis y después ya la limpiáis bien con agua, ¿de acuerdo? Lo he traído aquí también porque tiene un cacharrito que se puede comprar aparte, no sé cómo lo llaman, pero os pondré un vínculo de donde lo podéis comprar, de manera que lo ponéis ahí, volcáis el tintero, ¿vale? Y entonces al volcar el tintero llena ese espacio donde podéis cargar la pluma tranquilamente, ¿de acuerdo? Lo he traído por eso, pero vamos, ya os digo que sirve también para limpiar, pero ojo, no dejéis ese líquido porque se puede cargar los plásticos, etcétera, ¿de acuerdo? Es bastante agresivo. Bueno, y vamos al ejemplo práctico. Hemos cogido un poco de tinta verde y lo hemos puesto en un vasito con agua para que se pueda ver un poquito más transparente cómo cargamos la pluma. Entonces lo que haríamos sería simplemente desenroscarla, subiríamos el émbolo hasta arriba del todo, lo podéis hacer directamente por si quedara un poquito de tinta o lo que sea encima dentro del tintero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es meter la pluma hasta la boquilla, ¿vale? Se ve ahí más o menos, y entonces ahí lo que hacemos es enroscar la parte de atrás, que lo que va a hacer es subir el émbolo y vamos viendo cómo se va llenando, ¿de acuerdo? Lo suyo sería en este momento dejar caer una o dos gotitas, de manera que como el alimentador estaría muy saturado, pudiéramos, a ver, hay una, dos, no sé si se ha visto muy bien, pero vamos, han caído un par de gotitas, de manera que quitamos la saturación del alimentador para que no eche demasiada tinta al principio y ya la limpiamos con un papel, con una servilleta de papel tranquilamente, de manera que ya podemos taparla y empezar a utilizarla, ¿vale? La ventaja de utilizar el tintero también es que puedes empezar a escribir sobre la marcha. Cuando le metes un cartucho normalmente hay que esperar un rato. ¿De acuerdo? Y sin más os voy a presentar las plumas que han participado en este vídeo. Para empezar, la 149 Montblanc con ese plumín de 14 quilates porque es antigua, ahí en toda su dimensión. También ha estado la 144 con un plumín un poquito más modesto, más pequeño y de cartucho, como hemos dicho antes, más finita. De doble, pues nuestra Lamy Safari, que esta es muy buena para empezar a escribir los chicos, y la TWSBI Eco en negro, que como vemos pues también tiene un plumín de acero. Muchas gracias.